Hola, hola. Soy Gabriel. Ya soy Nicole. Y así reaccionamos. Recientemente tuvo lugar uno de los debates de los precandidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos, donde el gran ausente fue el expresidente Donald Trump. Un debate que por demás algo común, donde los que desean el poder a toda costa, servir al pueblo estadounidense, presentan a través... Señores, me encanta ese sarcasmo de Yolo Camote. Si ustedes no conocen ese canal, les invito, están invitadísimos a ir a seguirlo. La verdad es que su contenido es espectacular y esa ironía que tiene, ese sarcasmo que tiene y ese... no sabría cómo decirles, como salseo más o menos que él tiene, pues es buenísimo, a mí me encanta. Así que vamos a dejar en la descripción del video los enlaces directos para que se puedan ir a suscribir a su canal. Ahora que sí, va. De un panel de preguntas y respuestas, sus puntos de vista acerca de una gran variedad de temas, tales como economía, salud, seguridad, etc. Ajá. Pero lo que llamó la atención en esta ocasión fue una pregunta bastante directa a los precandidatos, A ver. en la cual, si se dieran las condiciones, afectaría gravemente a México. Y esta fue que si de llegar a la presidencia, alguno de estos precandidatos utilizarían a las fuerzas militares estadounidenses para combatir a los cárteles de la droga en México, interviniendo militarmente en territorio mexicano, con el propósito de detener el tráfico de estupefacientes, así como detener otra clase de crímenes en contra de los Estados Unidos por parte de estas organizaciones criminales. Esto, por supuesto, sin el permiso del gobierno de México para actuar en su territorio, lo que equivaldría prácticamente a una invasión. Señores, claro, pues tienen que pedir permiso. No se puede entrar así porque bajo ese argumento también muchos países del mundo podrían ir directamente a Estados Unidos y decirle, ¿sabes qué está pasando? Problemas aquí. Hay cosas graves que nos terminan afectando al resto del planeta y por ende vamos a entrar a tu territorio. No tenemos que pedir permiso, tenemos que hacerlo simplemente. Entonces, claro que sí sería una invasión. No obstante, en estos tiempos sucedería una repetición de la invasión de los Estados Unidos que tuvo lugar en 1846, donde México perdió más de la mitad de su territorio con supuestas reparaciones de guerra. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolo Camotes tiene el placer de traerles el día de hoy. ¿Invadirán los Estados Unidos a México por segunda vez? Ojalá que la guerra de los desvalidos. No, y creo que México no Una lo permitiría. pregunta que parecería sencilla, pero en el debate republicano de aspirantes a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos fue el siguiente. ¿Apoyaría a usted?, preguntó la comoderadora Martha McCallum, dirigiéndose a cada uno de los precandidatos a la presidencia republicana de aquel país, ¿Qué preguntó? el envío de fuerzas especiales estadounidenses a través de la frontera sur para eliminar los cárteles que producen fentanilo, un opioide sintético que se cree es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 a 49 años. Sigo pensando, señores, que ese no es el problema. El problema no es lo que hay en el mercado. El problema es cómo la gente ejerce dominio sobre él y de qué manera ese producto domina a uno cuando uno tiene dominio propio, valga la redundancia. Porque también de esa manera podríamos nosotros decir que deberían clausurar todo tipo de ventas de alcohol, de cigarrillos y de diferentes sustancias que hay en el mercado que generan un malestar. Sin embargo, no hay ningún problema, y con las cervecerías que hay a nivel mundial, el poder económico, el manejo de todo eso no lo permitirían. Entonces, en este caso no es que yo diga que está mal, lo que digo es que debería haber una concientización de adentro para que les digan a los estadounidenses, vamos a poner una regla, vamos a educar mejor, vamos a promover programas para que la gente no consuma, por más que nos traigan de México, de China, de cualquier otro lugar, de Ecuador también, incluyamos Ecuador también, de Ecuador quieran traer, los estadounidenses digamos no, definitivamente no lo consumimos. ¿Qué va a pasar cuando ellos se vayan en bancarrota? Porque no van a tener aquí en vez de, se van a ir de Estados Unidos a otro lado. Sin embargo, si les es tan rentable es porque los estadounidenses o las personas que están en Estados Unidos, porque ahí también está lleno de personas de otra parte del mundo, no lo consuman. Sin embargo, mientras lo hagan, van a seguir vendiendo. Eso no se va a acabar. El primero, sin dudarlo y decir que absolutamente sí, fue el empresario Vivek Ramaswamy. Después, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, el senador Tim Scott y el gobernador Doug Burgum. Después, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y por último, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Todos dijeron que sí. DeSantis, el gobernador del estado de Florida y uno de los principales contendientes después del expresidente Trump a la candidatura presidencial por el Partido Republicano en los Estados Unidos, expandió su respuesta a esta pregunta. A ver. DeSantis con confianza respondió:
Sí, y lo haré desde el primer día. ¿Usaría la fuerza? ¿Los trataría como organizaciones terroristas extranjeras? Acertadamente, lo haría. Esto cabe aclarar que sin el consentimiento de México sería un acto de guerra contra el vecino del sur de los Estados Unidos, Claro. su mayor socio comercial y de cuya cooperación dependen los Estados Unidos para frustrar la inmigración indocumentada, y además para que gran parte del estilo de vida de los Estados Unidos se mantenga. En una entrevista posterior a distintos medios de comunicación estadounidenses, el gobernador DeSantis dejó en claro que no se había equivocado. Hablo de utilizar el ejército para enfrentar a los cárteles de la droga, porque están matando a decenas de miles de nuestros ciudadanos. Tenemos todo el derecho a hacerlo. Lo voy a hacer. No voy a llegar al cargo y a decir, olvídalo. Cierro la cita. Y aunque quizá estos candidatos solo estén apelando al lado emocional de los estadounidenses que buscan a un culpable externo a sus problemas, el que se comience a hablar de ello significa que por lo menos no se descarta. Y esto Claro. implica un hecho grave, pues sería prácticamente una declaración de guerra hacia México, algo que no ha sucedido desde el año de 1846, cuando las tropas estadounidenses cruzaron el río Nueces, la antigua frontera con los Estados Unidos, alegando que estaban en territorio estadounidense, siendo detenidas y derrotadas por el ejército mexicano, y dando esto la excusa perfecta para declararle la guerra a México, donde se le mintió al Congreso y al pueblo estadounidense, diciendo que las tropas mexicanas habían cruzado hacia los Estados Unidos y masacrado tropas estadounidenses. Una guerra, en la actualidad, entre los Estados Unidos y México, tendría implicaciones económicas y sociales devastadoras para ambos países. Claro. Económicamente, un conflicto armado entre ambos países tendría un impacto inmediato en el comercio bilateral. México es el primer socio comercial más importante de los Estados Unidos. Exacto. Asimismo, los Estados Unidos es el primer socio comercial de México. Una guerra interrumpiría el comercio entre ambos países y lo que tendría un efecto negativo en las economías de ambos. El estilo de vida al que estamos acostumbrados, bueno o malo, en ambos lados de la frontera, cambiaría drásticamente, y no para bien de ninguno de los implicados. Asimismo, una invasión de los Estados Unidos a México, y contrario a la del siglo XIX, posiblemente provocaría una crisis financiera mundial. Claro. Es muy probable que los mercados financieros se verían afectados negativamente, y lo que podría conducir a una caída de los precios de las acciones, la interrupción del crédito y la pérdida de miles, si no es que cientos de miles de empleos. Claro, señores, la verdad es que sí sería devastador. Hay quienes muy ligeramente, así como sin analizar, dicen que si Estados Unidos quisiera entrar en México sería facilito. O sea, Estados Unidos entraría hasta riéndose, marchando, quizás hasta cantando el himno de Estados Unidos y colgando la bandera en el Zócalo, muy fácil. Nos han llegado a dejar comentarios que ustedes ni se imaginan. Sin embargo, yo lo dudo, o sea, yo creo que es muy difícil. Existen muchísimos trabajadores mexicanos y muchas empresas radicadas de Estados Unidos que se encuentran en México. Entonces, hacer ese tipo de cosas representaría un daño no solo moral, sino un daño a la gente, no solo a los dos, sino a todo el mundo, porque pues yo creo que la mayoría de gente que tiene medianamente algo de conocimiento sabe que México es un país pacífico, no es un país que le gusta andarse metiendo en guerra, y le ha tocado hacerlo por defenderse, pero Estados Unidos, ya que proclama muchísimo la paz y todo eso, que entra en este tipo de cosas bajo el argumento de que es para corregir eso, en vez de corregirlo en casa, quiere ir a meterse a la casa del vecino para tratar de corregirlo para que no le manden. Entonces estamos hablando de que no hay como congruencia, y como que sería una mentira que ya no sería piadosa, sino sería una mentira con mala intención. Bueno, toda mentira es mala, pero esta sería con mala intención y con saña, con objetivo de tratar de quedarse con más territorio, obviamente, creo yo, porque de ahí de entrar así nomás y que el ejército mexicano les diga pasen nomás que están como en su casa y todo, conllevaría un montón de cambios drásticos que ojalá y nunca se. Yo creo que ya México no lo va a permitir definitivamente. Dentro de las implicaciones sociales, un conflicto armado entre ambos países tendría un impacto devastador en la sociedad de ambos, pues el conflicto armado provocaría la muerte y el sufrimiento de miles de personas, tanto civiles como militares. Esto además tendría un impacto negativo y muy significativo en la comunidad de migrantes en ambos países, pues los migrantes mexicanos en territorio estadounidense podrían ser objeto de discriminación e incluso violencia. Claro. Asimismo, los inmigrantes estadounidenses en territorio mexicano, que se hacen llamar a sí mismos expats, pero siguen siendo inmigrantes, es posible que también sufran actos de violencia y discriminatorios. Fuertísimo. Las implicaciones económicas y sociales de una guerra entre los Estados Unidos y México dependerían del alcance y la duración del conflicto. Un conflicto breve y limitado podría tener un impacto menor que un conflicto prolongado y generalizado. En un escenario de guerra prolongada y generalizada, los Estados Unidos y México se verían obligados a movilizar a todas sus fuerzas militares, conduciendo a una mayor pérdida de vidas y daños materiales.
Además, una guerra prolongada podría provocar una crisis humanitaria en ambos países con millones de desplazados. No solo eso, sino que también nosotros hemos visto que los mexicanos no están dispuestos a permitir que pase ese tipo de cosas. O sea, ya las personas del día de hoy, por más que tienen libertad en México, no se olvidan de las cosas que pasaron en el pasado con Estados Unidos. Y a día de hoy creo que nadie, incluso los jovencitos, las demás personas, se involucrarían, hasta las mujeres entrarían. ¿Y por qué digo? No porque las mujeres no lo puedan hacer, sino porque siempre los hombres en ese caso han tratado como de proteger y de ir al frente. En este caso creo que las mujeres no se quedarían atrás. Por otro lado, aparecerían las reservas, incluso hasta los grupos que no son tan buenos para defender. Creo que eso pasaría en Ecuador también. Si Perú quisiera entrar, no solamente entraría lo que es los soldados, o sea, la milicia nada más, sino que entrarían también los grupos organizados que están dentro del país, porque sería declarar la guerra a todos, incluyendo, aunque esa gente sea mala, pero también es parte del territorio, y finalmente harían algo por defenderlo. Bueno, eso lo han dicho incluso esos grupos abiertamente. E incluso poniendo en la mesa lo impensable, el uso de armas nucleares tácticas por parte de los Estados Unidos en territorio mexicano sería catastrófico en todo sentido para ambos países y para el mundo en general. Claro. Afortunadamente, esto último es altamente improbable que suceda. De hecho, a lo largo de los años, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha realizado varias simulaciones de una posible guerra con México. Asimismo, nuestro país también ha realizado las suyas en caso de que estallara un conflicto con los Estados Unidos. Las conclusiones de estas simulaciones han sido que los Estados Unidos ganarían una guerra contra México en un tiempo estimado de entre 2 y 3 semanas, pero a un alto costo. Los Estados Unidos inicialmente tendrían una ventaja significativa en términos de equipo militar, poder aéreo y entrenamiento, donde uno de los grandes talones de Aquiles de las Fuerzas Armadas mexicanas no son el elemento humano, el cual incluso sobrepasa en calidad a las tropas estadounidenses, y para ello los múltiples concursos internacionales lo han demostrado, donde los soldados mexicanos siempre han sacado los primeros lugares, sino en poderío aéreo, pues México posee en su mayoría equipo aéreo anticuado, que no serían rival para nuestro vecino del norte. Asimismo, los Estados Unidos también tienen una ventaja geográfica, ya que nuestro país es más pequeño y menos poblado que los Estados Unidos. No obstante, las simulaciones también han demostrado que nuestro país asestaría un daño significativo a las fuerzas estadounidenses a largo plazo, pues las Fuerzas Armadas de México posiblemente emplearían su conocimiento del terreno en el país para iniciar una guerra de guerrillas de baja intensidad, algo de lo que históricamente los Estados Unidos nunca han salido bien parados, por lo que los Estados Unidos ganarían la guerra, pero es posible que pierdan la paz. De hecho, algo similar ya ocurrió entre 1846 y 1848 en la anterior invasión. Los Estados Unidos ganaron la guerra, pero no tanto por su poderío militar, sino por la gran desorganización política, así como traidores a la patria que impidieron una adecuada defensa. Pues en aquel tiempo las fuerzas mexicanas y las fuerzas estadounidenses más o menos estaban por igual, donde después de ocupar las fuerzas invasoras la capital del país, estas fueron objeto de guerra de guerrillas, causando una gran cantidad de bajas entre las tropas estadounidenses, llegándose al grado de que éstas no deseaban salir de sus cuarteles, y mucho menos por las noches en grupos pequeños, debido a los constantes ataques por parte de patriotas mexicanos hacia estos soldados. En la actualidad, los Estados Unidos por su parte manejarían de manera pública esta guerra con el supuesto propósito de eliminar de una vez por todas a las grandes organizaciones criminales que han sido un flagelo durante tantos años, tanto para México como para los Estados Unidos. Aunque es de destacar que nuestro vecino país del norte nunca ha iniciado una guerra donde no tenga algún interés económico o estratégico. En el caso de nuestro país, México, si éste perdiera y se estableciera un gobierno acorde a los deseos del tío Sam, podría obligarse al gobierno mexicano a dar ciertas concesiones, ello como supuestas reparaciones de guerra o en agradecimiento por habernos librado de estas organizaciones criminales. Por ejemplo, permitiendo el establecimiento de una base naval estadounidense en la península de Baja California, como se le solicitó al presidente Díaz en su tiempo, y el cual se negó a ello, y poco tiempo después, casualmente, estalló la Revolución Mexicana. O que nuestro país se viera en la concesión a empresas extranjeras de minerales estratégicos que necesitan ser democratizados, como lo es, por ejemplo, el litio, y no digo el uranio, que abunda en el sur del país, porque en el sexenio del expresidente Felipe Calderón ya se acordó que los Estados Unidos serían el único importador. Asimismo, por lo menos inicialmente, la bandera de combatir a los cárteles de la droga puede ser que resuene positivamente entre una parte de la población mexicana, cansada del crecimiento del crimen ante la falta de acción e incluso complicidad de las autoridades mexicanas. Pues como dicen por ahí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Varias voces se han alzado al respecto, apoyando la idea de que si el gobierno mexicano no desea hacer nada para detener el crimen, que entonces lo haga alguien más. No obstante, una encuesta realizada en el año 2023 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Informática, INEGI, encontró que el 84% de los mexicanos se oponen a una guerra entre México y los Estados Unidos. Nadie quiere Tan eso. solo el 16% están de acuerdo en que los Estados Unidos intervengan en México en contra de los cárteles de la droga. Y por si esto fuera poco, se estima que ese 16% de apoyo disminuiría drásticamente casi a cero si la intervención se prolonga por más de 2 meses. La encuesta también encontró que la oposición a la intervención militar es más alta entre los mexicanos de bajos ingresos, el 90%, que entre los mexicanos de altos ingresos, 71%. También es más alta entre los mexicanos que viven en las ciudades, 87%, que entre los mexicanos que viven en las zonas rurales, 76%. Algunos mexicanos creen que una guerra podría ser necesaria si el crimen organizado continúa amenazando la seguridad de ambos países. No obstante, la mayoría de los mexicanos creen que existen otras soluciones que podrían ser más efectivas y menos costosas antes de llegar a un conflicto armado. Entre las posibles soluciones que se han propuesto al problema del crimen organizado se encuentran una mayor cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México para atacar las causas del crimen organizado como son la pobreza, la desigualdad y la corrupción, una mayor inversión en educación y salud y la creación de las condiciones para mayores oportunidades económicas para los jóvenes mexicanos, una reforma al sistema de justicia penal mexicano para garantizar que los criminales sean castigados por sus delitos. La mayoría de los mexicanos creen que estas soluciones serían más factibles y menos peligrosas que una guerra. Pero, por supuesto, todo esto requiere de la voluntad de los que gobiernan los destinos de ambos países, en especial el nuestro, donde el crimen y las autoridades, en no pocas ocasiones, parecen no distinguirse el uno del otro. Además, una guerra entre Estados Unidos y México tendría un impacto devastador en la región, pues al enfrentarse dos de las economías más grandes del mundo, esto posiblemente arrastraría también de manera negativa a las economías del resto de Hispanoamérica, ya que a pesar de que el poderío militar estadounidense es el mayor de la historia, no estamos en 1846, y las guerras de hoy no solo son de balas y cañones, sino también de finanzas. En este aspecto, la máquina de imprimir billetes de los Estados Unidos se encuentra en una fase terminal. En general, las simulaciones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sugieren que una guerra entre Estados Unidos y México sería un evento catastrófico con consecuencias devastadoras para ambos países, por lo que quien sea elegido presidente de los Estados Unidos en las próximas elecciones y decidiera en un arranque de patriotismo o sincero afán de acabar con los cárteles criminales, iniciar una guerra con México, quizás sea un bocado más grande de lo que pueda comer. Durante el mandato del ahora expresidente Donald Trump, este ya había amenazado con una intervención militar directa. Incluso ordenó un ataque secreto usando vehículos aéreos semiautónomos, mejor conocidos como drones, para que se atacara lo que se sospechaba era un campo de entrenamiento de los cárteles de la droga. Se le dijo que por loable que fuera a destruir a estos cárteles criminales en México, esto sería una declaración de guerra con el vecino del sur, ello al violar su soberanía. Pero a Trump no le importó. Afortunadamente sus órdenes fueron desobedecidas alegando problemas técnicos. Asimismo, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, solicitó en ese entonces al secretario de la Defensa Nacional que le proporcionara información sobre un escenario de intervención estadounidense en nuestro país, así como las acciones de guerra que México podría realizar para defender su soberanía en caso de que esto sucediera. Tiempo más tarde se le mostraron a Trump los números fríos de las consecuencias para los Estados Unidos de una guerra con México, y este, que es más empresario que político, prefirió solo dejar todo en amenazas. Por algo será. Es importante. Señores, pues yo la verdad, honestamente, yo considero que es muy complicado que llegarse a dar a día de hoy un conflicto entre México y Estados Unidos. Pues sí, verdad que surge todito eso, la pregunta de si podrían hacerlo una segunda vez, pero yo creo que ya a día de hoy no es igual. O sea, a día de hoy estamos hablando, no sé si en ese tiempo, en el periodo de 1840 y pico que menciona Yolo Camotes, también había todo este tipo de exportaciones de México hacia allá. Si de pronto había la cantidad, obviamente no había la cantidad de mexicanos que hay a día de hoy dentro de Estados Unidos, tampoco habían este tipo de problemas, creo, a nivel de la sociedad con este consumo excesivo de esa sustancia que hace daño, porque ustedes saben a cuál me refiero.
no había. Entonces yo creo que a día de hoy las cosas están tan diferentes que es verdad. O sea, a día de hoy no solamente se gana por por un mejor equipamiento tecnológico, porque Estados Unidos tal vez tiene unos mejores radares, tiene mejores submarinos, porque en este caso México no tiene submarinos. La verdad es que sería como un combate entre David y Goliat, pero creo que Estados Unidos saldría muy devastado y con problemas súper graves si Estados Unidos llegara a hacer esto. No estoy hablando, no quiero omitir o adular la parte de México, de que México no sale, claro que sí saldría afectado. Y de hecho, en un conflicto yo creo que México, honestamente, por más que a mí me encanta México, yo quiero a México, yo creo que es prácticamente imposible que México le logre ganar a Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos ganaría. Claro que muchísimas estrategias a día de hoy, las cosas son completamente diferentes. México tiene entrenamiento súper grande, y no solamente a nivel de México, internamente, como en ese tiempo de pronto que México no se capacitaba en otras partes del mundo. A día de hoy es diferente. El auxilio de otras naciones que están en conflicto actualmente con Estados Unidos abastecerían a México, y pues habrían un montón de factores por el medio que podrían jugar. Pero yo creo que prácticamente sería casi imposible. El último mensaje, lo que acaba de decir Yolo Camote, tiene toda la razón, le doy el 100% de la razón, como él siempre la tiene, porque efectivamente Donald Trump, nosotros lo conocemos como un empresario exitoso, que ha tenido muchísimo rédito a nivel mundial, no solamente a nivel de Estados Unidos. Creo que a nivel de empresarios, de empresas, de compañías, de fábricas y demás, conocen quién es Donald Trump. De hecho, yo ni siquiera sabía quién era, y hace tiempo yo escuchaba canciones donde hablaban de Donald Trump, y yo como que decía, ¿quién es Donald Trump? Nunca me puse a pensar hasta que estuvo contra Hillary Clinton, estuvo peleando por ser presidente y terminó quedando presidente. Entonces, pero antes él ya era un empresario multimillonario y exitoso. Entonces, si él como empresario, no hablamos de armas, a nivel de armas, él tiene completamente la seguridad de que su ejército le va a ganar al ejército de México. Lo que pasa es que él piensa como empresario, porque de pronto él va a decir, ok, la artillería que nosotros tenemos, de la mejor calidad, lo más avanzado y todo, con eso lo podemos ganar, sí, pero es que la derrota, sino una derrota económica. O sea, no podemos nosotros estar ganando, sí, y vamos a poner la bandera acá y terminamos ganando y una raya más al tigre, y nosotros los demás países no se meterían porque verían lo que haríamos. Pero a nivel económico sería un desastre total, pero creo que no sería factible para México. No sería factible para Estados Unidos, no sería factible para México. México obviamente no quiere, pero creo que si ya se ve en el escenario, México tendría que hacer todo lo posible por tratar de evitar la mayor cantidad de daños, pero creo que México no se las vería solo. Creo que había muchos países que le harían mucho coraje con las cosas que están pasando, que llegase a ser bajo qué pretexto Estados Unidos quisiera entrar, y creo que no lo permitirían. Y creo que en este caso sería una debacle mundial, tal como lo dijo. Esperemos que eso nunca pase, ojalá que no llegue a suceder. Sin embargo, creo que el principal que tiene toda la intención de que eso no ocurra y sabe que no le convendría, creo que más que México, es Estados Unidos. Saben que no les conviene. Así que, señores, pues no tengo nada más que decir. La verdad es que el video Yolo Camotes está buenísimo. No solo eso, sino que aquí no termina el video. Hay mucho más, pero quiero invitarles a que ustedes vayan y terminen de ver el video en el canal de Yolo Camotes, y le dejen un comentario diciéndole que van de nuestra parte, de parte de nuestro canal, para que él vea que nosotros recomendamos sus videos. Yo ya me voy a ver la última parte, pero voy a ver atrás, porque él siempre tiene un comentario y una conclusión buenísima, y esa quiero que ustedes la vayan a ver a su canal. Así que ahora sí, no me queda más que invitarles a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, chequen nuestras redes sociales por ahí al lado, y nos dejen un comentario en la parte de abajo diciéndonos desde dónde nos están viendo, para así poderlos saludar en un futuro. Recuerden que si hay mucha bulla, estamos aquí en el centro y es prácticamente este ruido todo el día. Así que muchas gracias por la comprensión, y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y Jacinto. Y así reaccionamos.